Mi nombre es Dolores Solberger y voy a presentar mi investigación titulada Sobre la transposición, el western y la música en Secreto en la Montaña. Secreto en la Montaña es el nombre de un cuento publicado por Annie Proulx en la revista The New Yorker en 1997. A pesar de la limitada extensión de su obra, la autora desarrolló una historia que puso en interacción una serie de temáticas múltiples: la noción de masculinidad en los Estados Unidos de la década del 70, el amor homosexual en el duro escenario rural y una nueva pero controversial imagen de la figura clásica y heroica del cowboy norteamericano. En el relato original de Proulx interactúan elementos tradicionales del género western con otras temáticas intrínsecamente relacionadas al amor, la familia, los estereotipos sociales y la tragedia. Esta coexistencia de temáticas diferentes se vio luego apropiada y reconcebida para su versión cinematográfica. En mi artículo me propuse analizar algunas de las particularidades involucradas en el proceso de transposición del cuento a la película, vinculadas más que nada a las manifestaciones de elementos característicamente western, el rol del plano geográfico, la oposición civilización-naturaleza, los códigos implícitos de masculinidad y las rígidas políticas sociales del contexto. A partir del análisis de la transposición, me detuve también en la función e importancia de la música en Secreto en la Montaña, el soundtrack compuesto por Gustavo Santaolalla. Ahora me voy a detener en algunos de los principales ejes de análisis del artículo. En la primera sección, marcada teóricamente en los términos de la transposición, realicé una caracterización del rol y la función tradicional del paisaje en el género western. Y a partir del análisis de ejemplos puntuales de la obra literaria y cinematográfica, establecí puntos de contacto entre ambas y definí algunas manifestaciones interesantes del paisaje, como por ejemplo el paisaje entendido como lugar de crecimiento y formación de identidad para los personajes, la naturaleza como elemento catalizador del conflicto trágico de la historia, y también la existencia de la dicotomía tradicional del western, que sería la dicotomía civilización-naturaleza. Este análisis del plano geográfico en el cuento y la película me permitió derivar conclusiones relacionadas con la interacción que se establece entre aspectos tradicionales del género western y las temáticas de alguna forma más modernas de la historia. Siguiendo esta línea de análisis, me detuve también en la noción de masculinidad que se presenta en la obra, contrapuesta simultáneamente a la figura clásica del héroe de western y también al discurso sobre la homosexualidad. Nuevamente se manifiesta la originalidad de la historia en precisamente la multiplicidad de partículas que pone en movimiento. Finalmente, consideré la importancia de la música en la obra y su rol de alguna forma análogo al del paisaje previamente mencionado en la construcción de una identidad colectiva propiamente norteamericana. Comencé con una breve caracterización del score de Santaolalla, señalando aspectos como la dominancia de la guitarra, que es un instrumento intrínsecamente asociado al western, y también la naturaleza no canónica de la estructura melódica, como un conjunto de notas que se repiten en constante tensión, pero que nunca se resuelven. De esta forma exploré la función de la música como motorizadora de la historia y como elemento central que acentúa la naturaleza melancólica y trágica del relato. Bueno, a partir del recorrido que ya presenté, me permití realizar una breve reflexión sobre el valor inherente de Secreto en la Montaña como obra literaria y cinematográfica, no solamente en términos formales, sino también en términos de innovación y transgresión de los límites del género. Considero que es posible afirmar que tanto la obra literaria como cinematográfica hacen un uso particular de los elementos tradicionales de western, que resulta en una reconfiguración y expansión de los límites e implicancias del género. De esta forma, el valor intrínseco de Secreto en la Montaña debe apreciarse no solo
en términos de su originalidad narrativa, sino también por su reflexión acerca de la naturaleza y potencial del mismo género western. Muchas gracias.